Agnès Leroux era joven, rica y estaba destinada a heredar uno de los casinos más importantes de Francia. Lo tenía todo hasta que empezó a tomar una serie de decisiones inesperadas. Primero rompió con su familia, después se acercó a quienes llevaban años intentando arrebatarles el negocio y de un día para otro desapareció. La investigación fue tan compleja y obligó a mirar a tantos ángulos que parecía que nunca se iba a llegar a atrapar a los culpables. La batalla por el dinero, el control de un imperio, relaciones sentimentales llenas de sombras y personajes que parecían tener mucho que ganar si Agnès no regresaba jamás. Si quieres saber más, sé bienvenido. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso apasionante que comienza en noviembre de 1977. En esa fecha, Niza se ha vaciado ya de turistas y solo quedan en la ciudad los de siempre. En el paseo marítimo se ve a gente pasear, los trabajadores ir de un lado para otro y a escasos metros se alza un elegante edificio art déco que domina este paseo marítimo. Es el Palais de la Méditerranée, uno de los casinos más famosos de la Costa Azul. René Leroux, de 55 años, se ha acostumbrado a contemplarlo cada noche con una mezcla de nostalgia y amargura. Hasta hacía apenas unas semanas aquel establecimiento era suyo. Sin embargo, el casino hace tiempo que ha dejado de ser su principal preocupación. Hay algo que le inquieta bastante más, y es que hace un mes que no sabe nada de su hija Agnès. La última vez que habló con ella fue a finales de octubre, poco antes de que la joven partiera supuestamente de vacaciones a Italia. Desde entonces, la nada. Sus hermanas Patricia y Catherine, y también su hermano Jean-Charles, han intentado localizarla en repetidas ocasiones, pero no han tenido éxito. Las semanas pasan y Agnès continúa sin dar señales de vida. A mediados de noviembre, René ya no puede soportar más la incertidumbre y va a la policía a denunciar su desaparición. La respuesta que recibe dista mucho de tranquilizarla. Los agentes no consideran que exista ningún motivo para alarmarse. Agnès es mayor de edad, tiene derecho a marcharse sin avisar a nadie y le piden a la familia que tenga paciencia. Ya volverá, le aseguran. Ni René ni Jean-Charles se resignan a esperar. Los dos se desplazan hasta el número 99 del Boulevard Carnot, en las colinas de Niza, donde Agnès lleva unos meses viviendo de alquiler. Nada más llegar encuentran un primer detalle que les llama la atención. La moto de Agnès sigue en su sitio, pero el Range Rover blanco con el que solía desplazarse ha desaparecido. Llaman al interfono y nadie responde. Y aprovechan la entrada de otro vecino para acceder al edificio y vuelven a llamar, esta vez a la puerta del apartamento. Pero tampoco obtienen respuesta. Desde el exterior, sin embargo, todo parece en calma. Y así llegamos hasta la Navidad de 1977 y por primera vez la familia Leroux se sienta a la mesa con una ausencia imposible de ignorar. Agnès sigue sin aparecer y la preocupación aumenta todavía más cuando su antiguo novio, con quien había montado una empresa, comunica que ninguno de los últimos cheques que le ha enviado se ha cobrado. Y cuando ya han pasado casi 4 meses desde la última vez que alguien tuvo noticias de ella, concretamente el 13 de febrero de 1978, y siguiendo el consejo de sus abogados, René presenta una denuncia contra desconocidos por secuestro ilegal. Solo entonces la investigación cambia de rumbo. Los agentes empiezan a investigar la vida de Agnès y enseguida encuentran varios indicios difíciles de explicar. La joven no acudió a varias citas que tenía programadas. Su banco intentó ponerse en contacto con ella en repetidas ocasiones sin obtener respuesta y tampoco regresó nunca a la tienda de artesanía africana que regentaba desde hacía unos meses en el centro de Niza. A estas alturas, los investigadores llegan a la conclusión de que ya no están ante una simple ausencia voluntaria, sino que se trata de una desaparición inquietante. 4 meses después, que ya les vale. René Leroux también comprende que la investigación está a punto de entrar en un terreno bastante más delicado. Y la razón es bastante sencilla y es que en las semanas anteriores a la desaparición de Agnès, madre e hija mantenían una relación bastante tirante. De hecho, los investigadores ya saben que los Leroux es una familia bastante conocida en la Costa Azul, un apellido que ha ocupado portadas en todas las revistas y que meses antes ambas habían librado una guerra despiadada por el control del Palais de la Méditerranée, un casino conocido en toda la región del que la familia poseía más de la mitad del capital.
Y para entender qué estaba pasando en esa relación entre madre e hija, hay que retroceder algunos años. Desde 1975, la Costa Azul vive inmersa en una auténtica guerra por el control de los casinos. Todo comenzó una noche en el Palais de la Méditerranée, concretamente, cuando varios jugadores consiguen ganar mucho dinero en circunstancias cuanto menos sospechosas. 5 millones en las mesas del establecimiento. El golpe deja al casino al borde de la quiebra y apenas unas semanas después, el casino de Mentón sufre exactamente el mismo ataque. Y René Leroux no tarda en sacar sus propias conclusiones. Como accionista mayoritaria del Palais de la Méditerranée, está convencida de que detrás de aquellas maniobras se encuentra Jean-Dominique Fratoni, propietario del casino de Saint-Maxime y del casino de la Rue de Niza. Según explica René, Fratoni mantiene vínculos muy estrechos con la mafia que está intentando hacerse con el control de todos los casinos de la Costa Azul. Esta convicción no nace únicamente de sus sospechas. René asegura haber recibido amenazas de muerte en varias ocasiones. Una de ellas dice que jamás se le borrará de la memoria. Al llegar a su despacho del palé encontró una bala de pistola cuidadosamente colocada sobre la mesa, como si alguien hubiera querido recordarle que sabía perfectamente dónde encontrarla. Pero lejos de intimidarse decidió resistir. Agnès, sin embargo, contemplaba aquella situación con una perspectiva bastante diferente. Veía a su madre atrapada en una batalla interminable y no comprendía por qué se negaba a vender el palé para librarse de una vez por todas de aquellos problemas. René ni siquiera contemplaba esa posibilidad. El casino era para ella bastante más que un negocio. Era el legado de su familia y el proyecto al que había dedicado toda su vida, y renunciar a él no era una opción. Aquella diferencia de planteamientos acabó abriendo una brecha profundísima entre las dos. Mientras René luchaba por conservar el casino a cualquier precio, Agnès solo quería romper con ese mundo. Aspiraba a construir su propia vida, lejos del casino, del lujo y del ambiente social que giraba en torno a ese establecimiento. Con ese objetivo empezó a reclamar la parte de la herencia que le correspondía tras la muerte de su padre, Henri Leroux, fallecido en la década de los 60. Para René, acceder a esa petición significaba asumir un riesgo enorme. Si entregaba a su hija aquel dinero, perdería cualquier posibilidad de recomprar sus participaciones y con ellas el control del casino. Y en medio de aquel enfrentamiento, Agnès encontró apoyo en Jean-Maurice Agnelet. Agnelet había nacido en Mónaco, pero era un abogado que ejercía en Niza y era 10 años mayor que Agnès. Maurice no solo era su asesor jurídico, también mantenía una relación sentimental con ella, algo que todo su entorno sabía perfectamente. Entre la primavera de 1977 y la desaparición de Agnès, en octubre de ese mismo año, fue una de las escasas personas con las que seguía viéndose con frecuencia. Su relación iba incluso más allá del plano personal. Ambos compartían varios proyectos empresariales y el nombre de Agnelet figuraba en el contrato de alquiler del apartamento en el que vivía Agnès, en el Boulevard Carnot de Niza. Y ese era el escenario familiar en el que Agnès desapareció. Pero volvamos otra vez al 13 de febrero de 1978 y a la declaración de René Leroux ante los investigadores. Durante el interrogatorio explica que ella también había trabajado con Maurice Agnelet. De hecho, en 1974 lo contrató como abogado y como director general del casino. Con el tiempo, aquella relación profesional empezó a deteriorarse. Según su versión, Agnelet se volvió cada vez más invasivo y terminó exigiéndole un salario mensual de 15.000 francos para seguir representándola. Como os podréis imaginar, los que me conocéis un poco, sabréis que no me he podido resistir a saber a cuánto equivale esa cantidad y os diré que 15.000 francos de 1974 son unos 2.200 euros, que con la inflación se convertirían en unos 12.600 euros a día de hoy. Así que sí, la verdad es que le pedía un pastizal. René entonces decidió prescindir de él y Maurice reaccionó con una frase que ella nunca olvidaría: me vengaré. Y desde entonces jamás vio con buenos ojos la relación entre su hija y el abogado, convencida de que aquel hombre escondía algo, y no duda en señalarle ante los investigadores como la persona que podría estar detrás de la desaparición de Agnès. Pocos días después, la policía decide registrar por fin el apartamento de Agnès y dos inspectores acceden a la vivienda. A simple vista todo parece estar en orden. La cama está hecha, la ropa continúa en los armarios y las pertenencias personales siguen exactamente en donde deberían estar. Sin embargo, basta permanecer unos minutos en el interior para darse cuenta de que allí no vive nadie desde hace tiempo. El olor a cerrado resulta inconfundible. Y además hay otro detalle que llama inmediatamente
la atención de los agentes. Y es que sobre la mesa encuentran una nota manuscrita. Esa nota manuscrita decía: «Perdón, me derrumbo. Aquí termina mi camino. ¿Todo está bien? Agnès. Deseo que Maurice se ocupe de todo». Todo apuntaba, al menos en apariencia, a que se había quitado de en medio ella misma. Y claro, los investigadores contemplaron esa posibilidad desde el principio. René Leroux, en cambio, la rechazó desde el primer momento. Estaba convencida de que su hija no había desaparecido por voluntad propia y tenía la certeza absoluta sobre quién debía ocupar el centro de la investigación. Y como os he dicho, ese no era otro que Maurice Agnelet. Pero bueno, antes de centrarnos un poco más en la investigación, vamos a conocer un poquito más en profundidad a Agnès. Agnès Leroux nació en 1948 en Neuilly-sur-Seine y era una de los 4 hijos de Henri y René Leroux. Creció rodeada de privilegios, alternando temporadas entre las playas de Normandía y la Costa Azul. Morena, delgada, atlética y de larga melena, tenía una personalidad tan fuerte como inconformista. Era una joven rebelde acostumbrada a hacer las cosas a su manera y no solía pasar desapercibida. Cuando apenas había llegado a la mayoría de edad, conoció a Jean-Pierre Henquet. La relación avanzó muy rápido y ambos se casaron antes de instalarse en Costa de Marfil, donde él debía cumplir el servicio militar. Aquella etapa supuso para Agnès mucho más que un cambio de residencia. Siempre inquieta y emprendedora, aprovechó la oportunidad para poner en marcha un negocio de importación de artesanía africana, una actividad que terminaría marcando buena parte de su vida profesional. Durante los años siguientes, el matrimonio vivió entre Costa de Marfil y París, dedicado al comercio de artesanía procedente de África y de Oriente Medio. Nunca tuvieron hijos y con el paso del tiempo la relación empezó a desgastarse hasta que terminaron divorciándose. En 1975 Agnès regresó a Niza. Abrió una tienda de arte africano en el centro de la ciudad e intentó construir una vida muy distinta a la que siempre había representado su familia. Rehuía las recepciones, los actos sociales y el ambiente de lujo que tanto le gustaba a su madre. De hecho, ambas apenas se veían y el Palais de la Méditerranée, el casino que había marcado la historia de los Leroux, no despertaba en ella el menor interés. Un año después volvió a enamorarse. El hombre era Maurice Agnelet, el abogado que la estaba asistiendo durante el proceso de divorcio. Pero en realidad la pareja se conocía desde muchísimo antes, casi una década. Con el tiempo, la relación con la familia se estrechó todavía más porque, como os he dicho antes, se convirtió en el abogado y la persona que representaba al Palais de la Méditerranée. Maurice Agnelet ocupaba, por tanto, una posición privilegiada dentro del entorno de los Leroux, y precisamente por eso la relación sentimental entre él y Agnès fue recibida con un enorme recelo por parte de René. Agnès, por su parte, conocía perfectísimamente la vida de Maurice, sabía que había estado casado, que era padre de 3 hijos y que mantenía un montón de relaciones de aquí y de allá, siempre estaba picoteando y nunca le ocultó que tenía varias amantes. Una de ellas se llamaba Françoise, acordaros de este nombre. Ese complejo entramado de relaciones personales coincide además con un momento especialmente delicado para la Costa Azul. Como os he dicho antes, desde 1975, la guerra por el control de los casinos se había recrudecido y fue precisamente en ese contexto cuando Maurice Agnelet entró en contacto con Jean-Dominique Fratoni. Fratoni tenía fama de empresario implacable y su nombre aparecía con frecuencia asociado a la mafia local. Ya controlaba 2 casinos, aunque sus ambiciones iban mucho más allá. Su gran objetivo era hacerse con el Palais de la Méditerranée. La situación no podía resultar más favorable para Maurice. Un año antes había sido despedido por René Leroux como abogado del casino y guardaba un profundo resentimiento hacia él. Fratoni le ofreció a Agnès 3 millones de francos, que a día de hoy sería algo más de 2 millones de euros sumada a la inflación, para que utilizara sus acciones contra su propia madre y para que votara a favor de destituirla como directora general del casino. Maurice respaldó aquella operación y Agnès terminó aceptando. Así que el 13 de mayo de 1977, Maurice y Agnès viajaron juntos a Suiza, donde abrieron 2 cuentas en la sucursal del banco UBS y se otorgaron poderes recíprocos sobre ellas. Sería precisamente en esas cuentas donde acabarían ingresando los 3 millones de francos que había prometido Fratoni. Y el 30 de junio se celebró la Junta General Anual de Accionistas del Palais de la Méditerranée. Agnès acudió acompañada de Maurice Agnelet y, tal y como habían previsto, votó contra su propia madre durante la renovación del cargo de directora general.
Con aquel único voto, Jean-Dominique Fratoni consiguió hacerse con el control del casino. René Leroux acababa de ser derrotada gracias a la decisión de su propia hija. En apenas unos minutos había perdido el control de todo aquello por lo que llevaba años luchando. Y al mismo tiempo sentía que también había perdido a su hija. Agnès, en cambio, acababa de recibir una fortuna y todo hacía pensar que iniciaba una nueva etapa. Sin embargo, desde aquella votación, Maurice Agnelet comenzó a distanciarse. Cada vez la visitaba menos, respondía con menos frecuencia a sus llamadas y la relación fue apagándose lentamente. Agnès empezó entonces a encerrarse en sí misma, su estado de ánimo empeoró de forma progresiva y cayó en una profunda depresión. Llegó incluso a convencerse de que padecía leucemia, una obsesión que la llevó a pasar buena parte del mes de agosto sometiéndose a distintas pruebas médicas en un hospital en París. La ruptura entre Agnès y Maurice fue tan rápida como inesperada. Después de haber apoyado todas sus decisiones y de haber permanecido siempre a su lado durante el conflicto con su madre, el abogado empezó a alejarse. Agnès trataba de localizarlo constantemente, pero Maurice pasaba bastante de ella. Tenía otras prioridades, entre ellas su propia familia, y cada vez encontraba menos tiempo para verla. Y esta situación se le hizo bastante insoportable a Agnès. El 4 de octubre de 1977 decidió acabar con su vida. Antes de ingerir una gran cantidad de ansiolíticos, hizo una última llamada y marcó el número de Maurice Agnelet. Fue precisamente él quien telefoneó a los servicios de emergencia, se identificó como el abogado de Agnès y facilitó la dirección donde, según dijo, la encontrarían. Solo había un problema, la dirección era errónea. Los sanitarios se presentaron en el número 99 del Boulevard Saint-Roch sin encontrar ni rastro de Agnès. Tuvieron que volver a ponerse en contacto con Maurice, que atribuyó el error a una simple confusión. Rectificó inmediatamente y explicó que la joven en realidad vivía en el Boulevard Carnot. Gracias a esta segunda llamada consiguieron llegar a tiempo. Agnès fue trasladada al hospital, donde permaneció ingresada durante unas horas. René acudió enseguida a verla, dejando a un lado sus profundas diferencias, y más tarde fue Maurice quien la acompañó de regreso a casa. Sin embargo, nada de todo aquello sirvió para mejorar su estado de ánimo, y 2 días después volvió a intentar quitarse de en medio. Y lo inquietante fue comprobar que la escena se repitió casi punto por punto. Antes de tomar las pastillas, llamó otra vez a Maurice. De nuevo él avisó emergencias. De nuevo dio una dirección equivocada. Y de nuevo tuvo que rectificar cuando los sanitarios comprobaron que Agnès no estaba allí. Esta vez, sin embargo, apareció un elemento aún más desconcertante. Cuando Agnès recuperó el conocimiento en el hospital, descubrió que tenía las venas cortadas y aseguró no recordar cómo se habían producido aquellas heridas y pidió explicaciones a Maurice. Nunca obtuvo una respuesta. René volvió a acompañarla durante el ingreso y sería la última vez que madre e hija se vieran. Pocas semanas después, el 27 de octubre, Agnès telefonó a su madre para comunicarle que iba a pasar unos días de vacaciones en Italia. Aquella conversación puso fin a cualquier contacto entre ambas y a partir de ese momento, Agnès desapareció sin dejar rastro. René trasladó a la policía todo lo que sabía, los intentos de acabar con su vida, el extraño comportamiento de Maurice y las crecientes tensiones que habían marcado los últimos meses. Pero nada de eso consiguió acelerar una investigación que permaneció prácticamente paralizada. Tuvieron que pasar 7 meses para que los investigadores decidieran por fin interrogar por primera vez a Maurice Agnelet. Y Maurice, lejos de mostrarse preocupado, restó importancia a la desaparición. Según contó, aquel comportamiento se parecía mucho a Agnès, una respuesta que dejó a los policías verdaderamente estupefactos. Y al revisar todas las investigaciones que se habían hecho, empezaron a surgir algunos detalles. Familiares, amigos y conocidos habían tratado de localizar a Agnès durante aquellos meses. Todos le habían dejado mensajes, todos menos Maurice. También resultaba llamativo que hubiera sido él quien avisó a los servicios de emergencia durante los 2 intentos de quitarse de en medio y que en ambas ocasiones facilitara una dirección equivocada y que, pese a disponer de una copia de las llaves del apartamento, nunca acudiera personalmente a comprobar el estado de Agnès. A esto se sumaba la nota encontrada meses antes sobre la mesa del piso, ese mensaje que parecía una despedida y que dejaba escrito un último deseo, y era que Maurice se ocupara de todo. Los investigadores empezaban a acumular sospechas, pero lo que les faltaban eran pruebas. Y en septiembre de 1978 volvieron a interrogarle. Esta vez el abogado llevaba una explicación preparada
y afirmó que durante el fin de semana en el que Agnès supuestamente desapareció, él se encontraba en Ginebra acompañado por otra de sus amantes, una mujer llamada Françoise. Ambos, aseguró, habían llegado de madrugada y se habían alojado en el Hotel de la Pax. François confirmó esta versión cuando fue interrogada. La declaración suponía un serio revés para René Leroux, convencida desde el primer momento de que Maurice ocultaba algo, y los investigadores tampoco terminaban de fiarse de él, porque su actitud seguía fría, calculadora y excesivamente segura de sí misma. Pero las sospechas no bastan para detenerle. Así que, tras pasar 24 horas bajo custodia policial, Maurice Agnelet abandonó la comisaría en libertad sin cargos. René seguía preocupadísima y convencidísima de que Maurice tenía algo que ver. René era una mujer fuerte, acostumbrada a dirigir el Palais de la Méditerranée, y sabía que iba a tener que poner de su parte si quería que la desaparición de Agnès se resolviera cuanto antes. René había nacido en 1922 en Anglet, en el País Vasco francés, y su apellido de soltera era Busquet. Pasó gran parte de su infancia y juventud en París dentro de una familia acomodada y durante aquellos años comenzó a trabajar como modelo. A principios de 1939 conoció a Henri Leroux durante una reunión entre amigos. Él era 24 años mayor que ella y procedía de una familia humilde de Normandía, y él mismo había levantado una fortuna a base de trabajo hasta ponerse al frente de una imprenta y de una sociedad financiera propietaria de algunos de los establecimientos más prestigiosos de la Costa Azul, entre ellos el Casino de Montecarlo. La pareja se casó en 1942 y fijó su residencia en Mónaco, después de que Henri fuera nombrado director general de la Société de Vents de Mer. A partir de ese momento entraron de lleno en la alta sociedad de la Costa Azul. Frecuentaban escritores y compartían el círculo de algunas de las mayores fortunas de la época, entre ellas Aristóteles Onassis. Durante aquellos años nacieron sus 4 hijos, 3 niñas y un niño, y la vida parecía sonreírles. El primer revés llegó en 1952, cuando Henri sufrió un infarto. Consiguió recuperarse, aunque nunca volvió a encontrarse plenamente restablecido. Pese a ello, continuó al frente de sus negocios y aprovechó ese tiempo para adquirir una participación decisiva en el capital del Palais de la Méditerranée. Gracias a aquella operación, la familia Leroux pasó a convertirse en la principal accionista del casino. Cuando Henri falleció en 1967, René asumió el mando. Se asoció con sus hijos para gestionar la empresa familiar y, siendo todavía una mujer relativamente joven, empezó a dirigir tanto el negocio como la familia con una autoridad que nadie discutía. Bajo su dirección, el Palais terminó convirtiéndose en uno de los casinos más prestigiosos de la zona. Y ese mismo carácter con el que dirigía los negocios marcó también su vida personal. Estaba acostumbrada a defender lo que consideraba suyo, y René reaccionaba con mucha firmeza frente a cualquiera que amenazara tanto su patrimonio como su posición. Y esa determinación ya la había enfrentado a Frattoni durante la Guerra de los Casinos. Y después de la desaparición de Agnès dirigió toda esa energía hacia un único objetivo: averiguar qué le había ocurrido a su hija. Mientras René no dejaba de presionar para que la investigación avanzara, la policía seguía reuniendo indicios contra Maurice Agnelet. Uno de los hallazgos más sorprendentes apareció durante el registro de su despacho en Niza. Dentro de un cajón encontraron una fotocopia de la nota de despedida que la policía había localizado meses antes en el apartamento de Agnès. Y la pregunta, por supuesto, era que cómo era posible que tuviera una copia de un documento que en teoría solo se había encontrado en la vivienda de Agnès y que solo tenía la policía. Pero Maurice tenía una explicación preparada. Según contó, Agnès le había entregado la nota durante su segundo intento de quitarse de en medio y le había pedido que hiciera una fotocopia. ¿Por qué? Pues no se sabe. La policía pensaba que esa nota no se había escrito el día 27 de octubre, cuando desapareció Agnès, sino tiempo antes, y que se la había dado verdaderamente a Maurice, y que fue Maurice el que la colocó allí para que la policía la encontrara o su familia la encontrara y todo el mundo pensara en la teoría de que Agnès se había quitado de en medio. Y esta teoría no era nada descabellada porque, como os he dicho antes, Maurice tenía una copia de las llaves del piso y podía entrar cuando quisiera. Y las sospechas aumentaron aún más cuando los investigadores reconstruyeron el recorrido del dinero. Tras la desaparición de Agnès, Maurice había retirado los 3 millones de francos que Frattoni había pagado
a la chica por votar en contra de su madre. El dinero fue transferido a otra cuenta abierta en el cantón de Vaud, sobre la que Agnelet tenía poderes, pero no los tenía Agnès. Agnelet no negó en ningún momento esos movimientos y recordó que tenía poderes sobre las cuentas bancarias y sostuvo que la propia Agnès le había confiado la gestión de su patrimonio, de modo que, según él, todas aquellas operaciones eran perfectamente legales. Y en lo esencial su relato no cambió nunca. Ante el juez instructor repitió una y otra vez que Agnès había decidido desaparecer por voluntad propia. Pero sin ninguna prueba física, el caso se fue enfriando y 1 año y medio después de no tener noticias de Agnès, René estaba convencida de que su hija estaba muerta y también estaba convencida de que Maurice tenía algo que ver. Sin embargo, a finales de 1979, en un intento un poco desesperado por intentar reavivar el caso, se practicó un registro en la vivienda de Maurice Agnelet y allí encontraron algo que pareció darle otro aire a la investigación. Agnelet era un apasionado coleccionista de una colección de libros que se llama La Pléiade, que son unos libros estupendos con una encuadernación fantástica. Bueno, pues él tenía la costumbre de llenar algunos ejemplares con un montón de anotaciones manuscritas. En uno de ellos se encontraron una breve nota que decía 17 de mayo de 1977, Ginebra, PM, PV, Amistad. Aquellas iniciales llamaron inmediatamente la atención de los policías. La combinación PM podía hacer referencia al Palais de la Méditerranée. Las anotaciones encontradas en los ejemplares de la Pléiade comenzaron a adquirir un significado muy distinto cuando los investigadores las compararon con la cronología del caso. La primera hacía referencia al 17 de mayo de 1977, exactamente el mismo día en que Maurice y Agnès viajaron a Ginebra para abrir las cuentas bancarias en las que acabarían ingresándose los 3 millones de francos que había pagado Frattoni. La coincidencia llamó la atención, aunque lo realmente inquietante fue comprobar que no era la única. En otros volúmenes aparecía la frase junio de 1977, seguridad PMPV. De nuevo, la fecha remitía a un momento decisivo y era el mes en el que Agnès votó contra su propia madre en la Junta de Accionistas. En otro libro encontraron otra referencia temporal, 7 de octubre de 1977. El barco ebrio, clasificación expediente PMPV. Y tampoco esa fecha era casual. Correspondía con el segundo intento de quitarse de en medio de Agnès. Y la última anotación resultó aún más desconcertante. Miércoles 2 de noviembre de 1977. Reclasificación expediente PMPV. Libertad. A diferencia de los anteriores, aquella fecha no aparecía relacionada con ningún episodio conocido de la investigación. Y precisamente por eso despertó tantas sospechas. Algunos investigadores llegaron a preguntarse si el 2 de noviembre podía ser en realidad el día en que Maurice Agnelet había acabado con Agnès Leroux. Sin embargo, todas estas anotaciones no demostraban absolutamente nada. Eran un indicio más, pero por eso no podían ni detenerle ni procesarle ni absolutamente nada. René, que se había hecho ilusiones, se llevó una nueva decepción. La investigación volvía a quedarse sin consecuencias prácticas y ella empezaba a comprender que si quería averiguar qué había ocurrido con su hija, tendría que seguir empujando el caso prácticamente sola. Por eso, en 1982, presentó una denuncia contra Maurice Agnelet por homicidio voluntario. Se emitió una orden de búsqueda contra él y a finales de ese mismo 1982 lograron localizarle en Canadá, a donde se había trasladado hacía un tiempo, concretamente a comienzos de los años 80, poco después de que la policía descubriera las anotaciones en los libros. Y todo esto coincidió con la llegada de un nuevo juez, era el tercero ya que llevaba el caso, y este hombre decidió revisar todo el procedimiento desde el principio y terminó adoptando una decisión bastante inesperada. En 1983, 6 años después de la desaparición de Agnès, dictó una orden internacional de detención contra Agnelet por homicidio voluntario. Su regreso a Francia reactivó completamente la investigación. La policía volvió a registrar su vivienda y esta vez no se limitó solo al interior. Excavaron el jardín con maquinaria pesada en busca de algún resto de Agnès, pero no apareció absolutamente nada. A pesar del fracaso del registro, el juez instructor decidió procesar por primera vez a Maurice Agnelet. El proceso judicial, sin embargo, terminó ofreciendo un resultado bastante agridulce para la familia. En 1986, Maurice fue condenado a 30 meses de prisión por abuso de confianza por la participación en la compra del voto de Agnès en la guerra de los casinos
pero la causa por la desaparición de la joven terminó con un sobreseimiento. René sintió que la justicia volvía a darle la espalda y decidió trasladar la batalla a otro escenario que fue la opinión pública. Para entonces ya no quedaba rastro de la mujer que había dirigido uno de los casinos más prestigiosos de la Costa Azul. Todo su esplendor había desaparecido. Vivía en un pequeño estudio cubierto de fotografías de Agnès, recortes de prensa y documentos de la investigación fijados en las paredes con chinchetas. Toda su vida se reducía a un único objetivo. Había invertido en él todo su tiempo, su fortuna y sus fuerzas, y la confianza en la justicia, además, había desaparecido. A finales de los años 80, agotadas todas las vías judiciales, René Leroux decidió emprender una investigación paralela. Contrató a un detective privado con la esperanza de encontrar el detalle que la policía llevaba años pasando por alto. Este investigador no encontró nada, pero lejos de abandonar, René recurrió a un segundo investigador. Este investigador se llamaba André Roge. Cuando Roge aceptó el encargo, habían transcurrido ya 16 años desde la desaparición de Agnès. El detective decidió empezar por uno de los pilares sobre los que Maurice Agnelet había construido siempre su defensa: la supuesta estancia en Ginebra durante todo el Puente de los Santos de 1977, cuando estaba con su amante Françoise en el Hotel de la Pax. Así que viajó hasta Ginebra, la ciudad suiza donde estaba el hotel, y revisó personalmente la documentación del hotel. Y allí encontró el dato que todo el mundo llevaba años buscando. El propio investigador lo recordó en un programa de televisión y dijo: en el registro del hotel estaba la prueba de que Françoise, la otra amante de Agnelet, había ido sola al Hotel de la Pax de Ginebra. Solo aparecía un nombre: el suyo. Aquella comprobación desmontaba completamente el relato que Maurice llevaba repitiendo durante años. René, convencida de que la justicia aún podía reaccionar, intensificó de nuevo su ofensiva judicial. Durante toda la década de los 90 presentó recurso tras recurso, mientras el procedimiento cambiaba una y otra vez de manos y una nueva jueza instructora asumía la investigación. René decidió entonces cambiar de estrategia. Ya no centró sus esfuerzos únicamente en el homicidio. Acusó a Maurice de ocultación del cuerpo, un delito que no había prescrito, y además extendió la denuncia a Françoise por una supuesta complicidad en ese mismo encubrimiento. Y esta decisión acabó teniendo unas consecuencias muy importantes. En 1999, 22 años después de la desaparición de Agnès, la nueva jueza llamó a declarar a Françoise. La situación había cambiado por completo. Aquella mujer, que primero había sido amante de Maurice y más tarde su esposa, ya estaba divorciada de él y por primera vez decidió romper su silencio. François reconoció que nunca había estado con Maurice en Ginebra durante el fin de semana en que desapareció Agnès. La coartada que había sostenido durante más de 2 décadas era falsa. Había mentido porque Maurice se lo había pedido. Y así, con una sola declaración, el principal argumento de la defensa se vino abajo. Para René Leroux, aquella confesión representaba el fruto de más de 20 años de lucha. Había pasado por 7 jueces de instrucción y 15 abogados sin abandonar nunca la búsqueda de la verdad. Y ahora por fin el procedimiento volvía a ponerse en marcha y el caso recuperaba un protagonismo que hacía años que había perdido. Y por supuesto la prensa francesa volvió a fijarse en la desaparición de Agnès. Los periódicos recuperaron la historia de la heredera del Palais de la Méditerranée y del abogado acusado de haber manipulado a toda una familia. Y todo apuntaba evidentemente a un nuevo juicio, bastante mediático. Y así fue como en el año 2000 Maurice Agnelet fue procesado por homicidio voluntario. 4 años después, la acusación se agravó y pasó a calificarse como asesinato. Y el juicio comenzó finalmente 6 años después, en 2006. Habían transcurrido 29 años desde la desaparición de Agnès. Por supuesto, René estaba en primera fila para ver todo lo que estaba pasando en el juicio. Tenía ya 84 años, caminaba despacio, tenía el cabello completamente blanco, pero seguía manteniendo la misma mirada implacable que había tenido siempre. René acudía a todas las sesiones acompañadas por sus otros 3 hijos. Maurice Agnelet, que acudió estando en libertad, no fue detenido por esto, acudió al juicio acompañado por sus 2 hijos, Thomas y Guillem. Con este último mantenía una relación especialmente estrecha y, de hecho, cuando fue procesado en el año 2000, se trasladó a Chambéry para instalarse en su domicilio y preparar desde allí la estrategia de la defensa. Maurice Agnelet había nacido en Mónaco en 1938, como ya os he dicho antes, y mientras estudiaba Derecho sufrió un golpe que marcaría profundamente su vida. En 1961, su hermano
se quitó la vida y a partir de entonces rompió buena parte de los vínculos con su familia y empezó a construir una existencia completamente aislada de ellos. Después de colegiarse como abogado, abrió un despacho en Niza, se casó con Anne Litas, su novia de juventud, presidió la sección local de la Liga de los Derechos Humanos y entró a formar parte de la masonería. Todos sus conocidos le describían como un hombre brillante, seguro de sí mismo y extraordinariamente seductor. Él prefería definirse como un hombre libre y jamás ocultó su forma de entender las relaciones personales, ni siquiera su mujer. Entre las mujeres con las que mantuvo una relación figuraba naturalmente, como ya os he dicho, Agnès Leroux. Ese mismo carácter volvió a hacerse evidente durante el juicio. Maurice respondió con la frialdad que ya había mostrado durante la instrucción, rechazó las preguntas que consideraba irrelevantes y siguió negándose a revelar detalles de su relación con Agnès. Un informe psicológico elaborado en 2002 lo describía con una personalidad ambivalente y hablaba de un deseo expreso de dominación sobre los demás. Sin embargo, la declaración más esperada no era la suya, era la de Françoise, una mujer que había conocido a Maurice casi mejor que nadie. Primero fue su amante, después su esposa y ahora testigo de la acusación. Ante el tribunal confirmó lo que ya había confesado durante la instrucción. Maurice Agnelet no había pasado con ella el puente de Todos los Santos de 1977 en Ginebra. Esa coartada se la había inventado. Pero su testimonio no terminó ahí. François explicó que tiempo atrás había hablado con Anne, la primera esposa de Maurice, y según ella le contó, Agnelet era efectivamente el responsable de la muerte de Agnès. Pese al enorme impacto de aquella declaración, el desenlace volvió a resultar inesperado. Después de 6 horas de deliberación, el tribunal absolvió a Maurice Agnelet. Os podéis imaginar, René, cómo se sintió. Había esperado casi 30 años para volver a ver a este hombre sentado en el banquillo y una vez más salía en libertad. Pero ni siquiera entonces se dio por vencida. Presentó inmediatamente un nuevo recurso y consiguió que el caso volviera a juzgarse esta vez ante el Tribunal de Aix-en-Provence. Y el resultado fue muy distinto. En 2007, Maurice Agnelet fue declarado culpable y condenado a 20 años de prisión. A diferencia de lo que ocurrió un año antes, aquella vez abandonó la sala del tribunal directamente camino de la cárcel. Y os preguntaréis que cómo es posible que solo un año después, en la repetición del juicio, todo cambiara de forma tan radical. Bueno, pues esto fue porque 2 días antes del inicio de las sesiones, Guillem Agnelet, el hijo mayor de los hijos de Maurice, pidió reunirse con el fiscal y no acudía para negociar ni para aportar un nuevo documento a la causa. Llevaba años conviviendo con un conflicto moral que, según él explicó, ya no era capaz de soportar y pensó que había llegado el momento de contar lo que sabía. Palabras textuales dijo lo siguiente: «He querido reunirme con usted para hablarle del conflicto moral que me provoca el juicio de mi padre. Estoy convencido de que él es el asesino de Agnès Leroux. He llegado a esta conclusión a raíz de las revelaciones que me hicieron mi padre y mi madre. Y aquella convicción no había surgido de la noche a la mañana. Guillem llevaba décadas reconstruyendo una historia que había comenzado cuando apenas era un adolescente. El primer recuerdo se remontaba a 1985, cuando tenía 16 años. En aquel momento su padre le dijo: «Mientras no encuentren el cuerpo estoy tranquilo y yo sé dónde está». Con el paso de los años le apareció a este chico una segunda pieza del puzzle y esta vez fue su madre quien decidió hablar. Según el relato de Guillem, ella le confesó que todo lo que sabía procedía directamente de Maurice. Según le dijo su madre, Maurice llevó a Agnès hasta Italia durante el Puente de Todos los Santos de 1977 y allí le disparó mientras dormía. Después hizo desaparecer el arma y el cuerpo arrojándolos desde el borde de una carretera. El coche de la joven había quedado abandonado cerca de la frontera entre Francia e Italia, con las llaves puestas antes de que Maurice regresara solo a Francia. Nadie pudo confirmar jamás esa reconstrucción. No existía cuerpo, tampoco un arma y nunca apareció el vehículo. Aún así, la declaración tenía un peso bastante difícil de ignorar porque procedía de la persona que mejor conocía al acusado. Cuando Guillem repitió aquella historia desde el estrado, sentado a escasos metros de su padre, la sala se quedó petrificada. Durante casi 40 años, la familia Leroux había esperado que alguien rompiera el muro de silencio que rodeaba la desaparición de Agnès, pero nunca imaginaron que fuera el propio hijo de Maurice quien lo hiciera. Maurice, por su parte, escuchó la declaración sin apenas alterar el gesto, y cuando el presidente del tribunal le dio la oportunidad de responder,
Se limitó a decir que Guillem estaba emocionado y que sus palabras resultaban conmovedoras. Después se volvió hacia ambas familias y, por primera vez desde el comienzo del proceso, pronunció unas palabras que sonaron casi a disculpa. Perdón por el daño que haya podido causarles con mi actitud y con mis palabras desde la increíble y dramática desaparición de Agnès. No admitió haber acabado con ella, no explicó qué ocurrió durante aquellos últimos días de octubre y tampoco reveló dónde se encontraba el cuerpo. Así que las preguntas esenciales quedaron sin respuesta. Y después de un montón de años, un montón de recursos, un montón de investigaciones, absoluciones y nuevos procesos, el 11 de abril de 2014, el tribunal declaró a Maurice Agnelet culpable del asesinato de Agnès Leroux y lo condenó a 20 años de prisión. René tenía ya 91 años y su estado de salud no le permitió viajar hasta Rennes para asistir al último juicio que llevaba esperando prácticamente toda su vida. Sin embargo, el resultado fue muy satisfactorio. Maurice Agnelet ingresó en la prisión de Caen para cumplir la condena. Permaneció allí hasta septiembre de 2020, cuando la justicia acordó suspender la ejecución de la pena por motivos de salud. Con 83 años recuperó la libertad y pocos meses después viajó a Nueva Caledonia para reunirse con su hijo Thomas. Murió de un infarto al año siguiente. René Leroux tampoco llegó a conocer este último capítulo porque había fallecido en 2016, a los 93 años, 2 años después de conseguir la condena del hombre al que siempre señaló como responsable de la desaparición de su hija. René dedicó casi 40 años a una búsqueda que terminó convirtiéndose en el único propósito de su vida y consiguió que Maurice Agnelet fuera juzgado y condenado, aunque nunca logró aquello que había perseguido desde el primer día, que era encontrar a Agnès y escuchar de boca de su asesino qué ocurrió realmente. El secreto murió con Maurice Agnelet. Y qué final más triste, la verdad. Este caso es horrible, de verdad, me parece un caso tristísimo. Un hombre, un manipulador de libro que consiguió prácticamente todo lo que quiso, cuando quiso y como quiso, que le traicionó su hijo, pero ya era tan mayor que es que había vivido de gratis tantos años que es que da una rabia que no veas. Y menos mal que René falleció antes de saber que a este hombre le habían concedido la libertad en 2020, porque si no, yo creo que si no había muerto, moriría del impacto. En fin, bueno, como os digo, un caso tristísimo que se acaba aquí. Por cierto, de este caso hay libros, hay películas, hay una serie de Paramount, creo que no está en español, hay documentales de todos los colores, tamaños y formas. Es un caso que está muy, 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 muy documentado. Si habláis francés va a ser mucho más sencillo encontrar información por si queréis ampliar, porque de verdad que hay muchísima, muchísima información. Es un caso que a mí me parece apasionante, me parece un caso interesantísimo y no entiendo cómo es posible que en España sea tan desconocido. Yo creo que este caso de Agnès Leroux y el caso del asesino del jersey rojo, que también lo tengo en el canal, son los dos casos más representativos de la crónica negra francesa. Es verdad que luego ha habido un montón de casos muy, muy famosos, como el de Jean-Claude Romand, que también lo tengo en el canal, pero yo creo para mí que estos dos son como los más representativos. Os voy a dejar enlazados los dos casos, tanto el de Jean-Claude Romand como el del asesino del jersey rojo, que yo lo llamé el caso de la familia Rambla o algo así. Un caso que está muy vinculado a una familia de origen español. Bueno, los que habéis visto el vídeo ya lo sabéis, los que conocéis el caso también. Y de verdad que no penséis que os recomiendo el caso del asesino del jersey rojo porque sí. Os lo recomiendo porque es un caso increíble. Si no habéis visto el vídeo, por favor, ir a verlo. Y por favor, decidme si conocíais el caso de Agnès Leroux o no lo conocíais. A mí me parece que es un caso bastante poco conocido en España para lo tremendísimo que es. Y bueno, como os digo, hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Recordad que tengo otro canal, Letra Pequeña, donde subo vídeo martes sí y martes no durante este verano. En este, sin embargo, subo vídeo todos los viernes, así que hasta la semana que viene.